primer texto leído fue el de Aspri, ¿cómo se dice? Asprilla. Asperilla. La didáctica en la formación docente. Entonces, haciendo así como un bosquejo general y basando lo que nuestra experiencia, yo tuve que tomar y leer aquí una partecita que hice. ¿En qué interviene la característica de la comunicación didáctica en la educación? ¿En qué intervienen las dimensiones y sus funciones en la formación de los estudiantes? Entonces, cuando yo hablo, ¿en qué intervienen las características de la comunicación didáctica? Ahí yo hacía mis apuntes y también entraba en juego lo que es el docente como persona en su tono de voz. Una de las características era como el tono de voz que debe tener un maestro para dirigir en un salón de clase, que sin gritar, sin maltratar, se debe como modular, esa modulación que debemos de tener nosotros también para mantener la atención de nuestros estudiantes y tenerlos cautivados ahí como en la intriga, ¿no? Porque a veces uno está hablando como en un tono moderado y cuando uno sube, ahí el que está dormido despierta. ¿Cuáles son las relaciones de la enseñanza con la práctica? Entonces, también se hace el balance o la diferencia entre qué es enseñar, qué es orientar, qué es aprender, qué es comprender. En la charla que tuvimos la vez pasada con el maestro, estábamos todos así, que él decía lo de las preguntas. Yo ese archivo nunca lo vi. Él quedó que nos iba a enviar un archivo de cómo formular preguntas y yo estuve pendiente de verdad, porque nosotros tuvimos una charla que él nos decía, ¿con quién estuvimos en esa reunión? Solo estuvimos 2 personas, ¿vale? ¿Cierto? Eso. Entonces hablábamos en base a la pregunta y decíamos que los estudiantes hasta sexto, hasta séptimo, preguntaban. Porque de séptimo en adelante ya se les contaminaba la mente, ya perdían el interés o sencillamente nosotros los maestros los coartábamos. Se hacía también, me hizo a mí la pregunta que si yo era uno de los que contaminaba la mente de los muchachos, ¿no? Me hizo... Era una de las que coartaba y contaminaba la mente de los muchachos como para que no le tuviera miedo a la pregunta y que yo como les preguntaba. Y ahí fue cuando yo me interesé por la circular que él dijo que iba a enviar compañeras, porque a veces nosotros los maestros de verdad coartamos a que el muchacho pregunte o intervenga o participe. Cuando yo estoy explicando, yo nunca les digo, ¿me entendieron? Porque ahí yo considero que los estoy tratando de brutos. ¿Me entendieron? No, yo siempre les pregunto dudas, inquietudes o me hice entender. Es lo que yo más manejo también, me hice entender, porque cuando uno dice, ¿me entendieron? A mí me parece que esa pregunta es como que, oiga, ¿usted no pudo? En esa parte también consideré importante la comunicación didáctica en el aula. La comunicación didáctica en el aula, compañeros, yo lo enfoqué o lo enfocaba en cuanto a nuestro cuerpo habla, nuestra posición en un salón de clase habla. Y si yo llego con una posición como que caribaja, desanimada, pues yo no voy a motivar a mis estudiantes a que me presten atención. Mi cuerpo viene a ser también como un material didáctico en el aula de clase. Porque es allí cuando yo vendo la idea para que mis estudiantes les interese lo que yo les voy a llevar a cabo. Entonces, tengo en cuenta también allí para iniciar como mi aporte cuando digo
al interpretar unas buenas prácticas que fortalezcan. Compañeras, en esto que estamos viviendo y en esta situación que estamos pasando, uno cada día, hay días que uno termina con los ánimos súper. Mire, yo hoy no tengo como que muy buena vibra porque fueron reuniones tras reuniones con padres de familia, con estudiantes, entonces se da uno cuenta que como que uno no ha llegado o no hemos logrado cautivar tampoco a nuestros muchachos en esta situación que estamos viviendo, a pesar que les buscamos herramientas lúdicas, les buscamos programas, les buscamos aquí, juguemos, hoy vamos a hacer un juego, hoy vamos a hacer nada. Yo tengo estudiantes que hasta la fecha del segundo semestre, nos quedan 2 semanas de clase, y del segundo semestre no han enviado ni una actividad, ni una. Y las actividades, tomar apunte en clase. Hoy vamos a desarrollar 3 ejercicios. ¿Quién colabora con el primero? Y vamos hablando entre todos. Enviar esa evidencia de que usted trabajó en clase. Esa es la nota. Y sin embargo no se logra. Entonces ahí cuando uno dice las prácticas pedagógicas, ¿cuáles me faltan? ¿Cómo las fortalezco para que pueda yo mejorar este rendimiento académico de estos chicos? ¿Cómo fortalezco yo mi quehacer pedagógico para poder dar unos buenos resultados al final de año? Todo esto que estamos hablando de la didáctica, el quehacer pedagógico, las prácticas pedagógicas, compañeras, están en nuestro quehacer día a día. Pero la verdad que hay momentos que uno termina desboronado porque no logra uno cautivar la atención de los estudiantes. Generar en el estudiante un autocontrol mediante las prácticas pedagógicas que yo le lleve al muchacho, al niño, al estudiante. Entonces, la verdad, no sé, la estrategia para un buen mejoramiento de los aprendizajes. Veo que a veces todo se queda como en el papel, en la cabeza, y termina uno como tan desmotivado, compañera, que hoy es un día de esos para mí. ¿Por qué? Porque siento que son... No, ¿y sabe qué es lo peor? ¿Por qué se desmotiva uno más? De saber que nadie puede perder el año. No es mi intención que pierdan, porque he luchado para que ellos hagan. ¡Epa! Pero si no hacen, ¿qué hago? He allí mi pregunta. Les dejo que me ayuden Bueno, en la búsqueda de estos nuevos horizontes, compañeras. Bueno, yo complemento lo que comenta Rosa a una falencia que nosotros tenemos en nuestra formación y que pues es muy explícita en el texto de Asprel, donde dice, sí, a nosotros nos forman como docentes en la universidad o en la normal, bueno, donde tengamos nosotros nuestro estudio en disciplinas, en cómo hacer, en los temas, pero en práctica, en cómo estar y dictar una clase es nulo. O sea, uno llega y se enfrenta a un grupo y ver cómo pongo en práctica todo eso que me dieron en ese bagaje teórico de incluso todas las pedagogías y los métodos, cómo los voy a usar en un aula con 35 chicos totalmente diferentes porque no son cortados con la misma tijera, no son el muñequito grisecito que todos son moldeados igual, tienen totales intereses diferentes. ¿Cómo los llevo a cabo? ¿Cómo realizo ese proceso de comunicación que decía Rosa para que sea asertivo? ¿Qué códigos utilizo? ¿Qué lenguaje? Y no es solo el lenguaje de grafos, sino el lenguaje icónico, el lenguaje corporal. ¿Cómo les creo a ellos ese interés por la clase para que desarrollen las actividades? Entonces es muy importante que dentro de nuestra formación se incluya esos procesos de la didáctica, porque generalmente la didáctica no la presentan solo como las estrategias, como
lo llegan a tergiversar con el concepto de lúdica, que es el juego para aprender. Entonces uno dice, no, es que estoy utilizando didáctica porque estoy haciendo el juego. O usé una estrategia diferente y eso es didáctica. Y no, la didáctica va más allá. Es cómo se media, cómo se realiza ese proceso de comunicación efectivo en el aula. Y eso pues sí hay carencia. Hoy por lo menos yo tengo la oportunidad de trabajar en el aula con maestros en formación. Decían, sí, profe, es que yo he visto en otras prácticas que uno va y se sienta y observa y si acaso le ayudan algo al profesor, pero que yo me pueda ver inmerso en la clase, explicar, dialogar con los chicos, evaluar. Es muy pocas las prácticas que les permiten hacer así. Y pues si uno en la práctica pedagógica, que se supone que es su primer acercamiento al rol docente, solo lo dejan como observador, ¿cómo voy a adquirir yo esas herramientas para poder enfrentar a un grupo, dar las dinámicas, lo que decía Rosa, no dormirlo? En mi caso yo tengo un tono de voz muy suave. Si yo me pongo a gritar con los 40 chicos, pues después de una jornada yo termino sin voz. Ya no puedo hablar. Entonces, ¿cómo hacer para que utilizando este tono de voz ellos puedan ser partícipes, me escuchen, se interesen por los temas? ¿Cómo llamarles la atención de lo que hacemos? Digamos, pues en mi asignatura, pues la idea es estimularlos a que ellos creen, a que no se queden en la repetición. Yo dicto tecnología, como ya les había comentado, entonces la idea es que pongamos en juego lo que vemos, porque ese es otro grave error que cometemos nosotros los docentes. A nivel escuela, en todos los grados de preescolar a 11, nos quedamos en la repetición. Entonces apréndase la fórmula, apréndase el algoritmo, haga esto que es lo que yo le estoy pidiendo, pero la pregunta que hacen los chicos, y creo que nosotros también alguna vez no lo hicimos como estudiantes, ¿y esto a mí para qué me sirve? Si yo no le doy ese significado a lo que estoy trabajando en clase, pues perdí el año. Sí. Porque si el niño no ve para qué le sirve y lo ve como un relleno y como que tengo que ver esta materia por obligación, pero a mí no me va a ayudar en nada, pues no voy a generar ese aprendizaje. Voy a hacer ese aprendizaje ficticio que memorizó, tiene su memoficha, se la aprendió de memoria, contestó el examen, pero si yo dentro de 2, 3 meses o el año entrante le pido que aplique eso que vio anteriormente, pues no lo va a hacer porque no lo aprendió, solo lo repitió para presentar una prueba. Y la idea es que nosotros generemos aprendizaje, un aprendizaje significativo, un aprendizaje que vaya hacia la comprensión, donde ellos puedan ejemplificar lo que vieron, lo puedan aplicar, lo puedan contrastar con lo que hizo otro compañero, que es una riqueza que yo tengo en mi área. Yo les puedo poner una problemática de un tema, de un circuito, de un sistema mecánico, y todos lo están resolviendo con los mismos elementos, con los mismos operadores, pero cada uno puede obtener resultados diferentes por la forma en que lo monta, por la forma en que conectó cada dispositivo o la forma que redactó en el caso que estemos haciendo algo de informática. Entonces el ver eso, que yo puedo tener el mismo material, pero yo le pongo mi sello propio y doy una solución diferente, así todos tengamos el mismo planteamiento y los mismos materiales para dar respuesta, pero cada persona es individual y ese toquecito que le da individual, pues es el plus y es lo que le permite ser persona y lo identifica a ellos, y eso es lo que les debemos potenciar, generando habilidades, fortaleciéndolas, generándole destrezas de esas habilidades que tengo. Y lo que vemos que tiene el chico como debilidad, a partir de estas didácticas que nosotros utilizamos, se las formemos y queden en destrezas. Y no solo verlo, es que usted no es bueno para esto, usted es un bruto, es que no sirve, o es que si ve, usted nunca me entiende, porque son comentarios que uno ve muy frecuente de los profesores, ¿no? No buscamos apoyar y que aprendamos, sino como el profesor Cuchilla, que el que vale y el que buen profesor es el que más le pierde.
Entonces ese se va cogiendo como la fama y todos dicen, no, es que este es buen profesor porque todos le pierden. Pero ¿será verdad que es buen profesor o es muy bueno en la parte teórica? Puede tener mucho conocimiento, pero no es buen profesor porque no sabe llegar a sus estudiantes y que ellos le entiendan lo que él está tratando de explicarles. Eso es como lo que a mí más me llamó la atención de estas lecturas y es lo que también a la autora la hace entrar a consultar todo este bagaje histórico de la didáctica y comprender cómo se aplica en el aula. Yo quiero opinar, hay algo en lo que nombró Catalina, que fuera lo que pues hablábamos también la vez pasada, pues lo del aprendizaje significativo. Yo creo que eso es lo más fundamental en lo que como docentes o como futuras docentes o las que ya son, es lo que se debe vivir y es lo que uno como docente debe implementar, ¿no? Porque pues como decíamos, no es solo ir uno a la escuela a hablar y bueno, y los niños que entendieron, cómo lo aprendieron o cuál es la forma que uno utiliza para que realmente le entiendan ellos a uno. Yo tengo casos, y lo digo yo por mi hijo, que hay veces la profesora, por más de que ella habla y habla, mi hijo dice, mami, no entiendo. Me toca a mí de una manera como didáctica, que es ahí donde yo voy, que la didáctica es un proceso fundamental en el aprendizaje, ya que para ellos, por lo menos Julián, mi hijo, lo pongo yo en el ejemplo, él aprende mucho jugando, él aprende mucho, eh, no es solo ponerlos a escribir 1, 2 horas, además un niño tan pequeñito, llenarlo como de tanta información de esa manera, ellos no van a captar la información así, no van a entender y eso es lo que pasa. Yo creo que la didáctica también ahí juega un papel muy importante porque es la que nos permite y nos facilita a implementar un proceso de aprendizaje y enseñanza diferente, innovador, donde también pues no podemos, o sea, digamos como por el juego, estrategias o herramientas que podamos implementar donde ellos aprendan de una manera diferente y que realmente haya un aprendizaje significativo. Que como decían, digamos, sí entendió, claro que entendí, que uno les pregunte en la próxima clase y que eso deje huella. Digan, claro, profe, no vio que la metodología que usted utilizó fue muy chévere, usted se acuerda y empiezan ellos como a contarle, ¿no? Entonces, para mí, eso fue también como lo más importante, pues, que yo saqué de las lecturas. Y ya que lo mencionas ahí, si tenemos bien en claro qué es la didáctica, como muchos lo mencionan, es el arte de cómo el profesor enseña, pero para otras personas es la metodología que el docente usa para, es como las estrategias, ¿no? O los pasos que va a seguir el docente. Y la vez pasada que hablábamos con el profesor, yo le comentaba que trabajo con niños de 3 años y él me preguntaba de qué era el modelo pedagógico, ¿no? O qué se basaba en la escuela. Le digo, es una escuela de preescolar y está bajado por la pedagogía de Reggio Emilia. Entonces se me preguntaba, ¿de qué se basa la Reggio Emilia? Y le decía yo, los niños aprenden de su propio interés, ¿no? O sea, si tenemos, nosotros no vamos a dictar nada, nosotros no vamos, claro que vamos a reforzar, digamos, el abecedario, ¿no? Vamos a cantar hoy el abecedario, cantamos cosas, pero si un niño se sienta a comer y nosotros estamos hablando, ¿qué estás comiendo hoy? ¿Y qué hiciste hoy? ¿O cuál es tu juguete favorito? Y tal cosa, ¿no? Entonces ya ellos empiezan, nos basamos muchos en las preguntas, ¿no? ¿Qué tú piensas que va a pasar si esto? ¿O por qué pasó esto? Para que ellos empiecen cognitivamente a poner pues, como decir, su cerebro en proceso, ¿no? Y que se activen ellos y te van a dar ideas y muchas cosas te sorprenden. Y no es darles las respuestas a ellos, sino preguntarles a ver qué te dicen, ¿no? Y ya es bajo su curiosidad, su propia curiosidad. Vienen y te dicen o te comentan, fui a ver las calabazas, ¿no? O viene Halloween, entonces ellos saben que algo va a pasar, ¿no? Entonces, debido a eso, nosotros ya planeamos que vamos a trabajar con esos niños esa semana para incrementar, porque eso es su interés, ¿no? De lo que ellos quieren aprender o lo que ellos están viendo en casa o lo que han escuchado y de eso se trata la didáctica. Para mí, lo veo desde ese punto de vista,
en que nosotras modificamos ese proceso de cómo enseñamos. En mi trabajo es muy importante el observar. Cada niño aprende de una manera muy diferente al otro niño. Entonces, tengo una niña de 3 años que coge muy bien el lápiz y ya sabe escribir su nombre, y es una niña que le encanta todo el tiempo que puede escribir su nombre. Usa plastilina, usa lo que sea, y todo el tiempo ella está pintando con brochas y está escribiendo su nombre. Y entonces ahora, como sabemos que ya sabe su nombre, lo que hacemos es, ¿reconoces tu letra? Ok, que las diga, ¿no? En inglés, bueno, su nombre, ¿no? Entonces ya vemos de que, ok, ella ya no necesita aprender a escribir su nombre porque ya lo sabe escribir, o sea, ya lo aprendió. Pero ¿cómo podemos enseñarle ahora que sepa deletrearlo? O pasemos ahora a su apellido, de que aprenda a deletrear su apellido, que no solo conozcan su nombre, sino también su apellido. Entonces, mediante la observación, eso es lo que hace la didáctica del profesor, ¿no? Como, ok, este niño ya sabe esto, no sé cómo le dicen en español, pero son los milestones, ¿no? Lo que está supuesto a hacer un niño a cierta etapa, ¿no? Entonces, nosotras nos basamos en eso y decimos, ok, este niño está atrasado en esto o en esto, entonces así mismo voy a crear unas estrategias, voy a crear actividades para reforzar eso y para trabajar con eso en ese niño, ¿no? Para poder llegar a la meta, que es que al final del año él pueda hacer eso, ¿no? Que pase esa etapa y que para sus 4 años o 5 años esté preparado y esté en el nivel donde debe estar, ¿no? Entonces, esas son las didácticas que no solamente para preescolar, sino para elementaria, para bachillerato, para todo. Y yo sé que es difícil cuando se trabajan con 30 alumnos, con 40 alumnos. Esto es el gran problema, yo creo, a nivel educativo, ¿no? De poder generar estrategias, como decir, instrucciones o metodologías, porque cuando se trabaja uno a uno, tú puedes observar más a ese niño y ver cómo le puedes ayudar, ¿no? ¿Cuál es su interés? ¿Qué estrategias? ¿Qué puedo usar para ayudarle? ¿Qué es lo que le gusta? Yo sé que le gusta o aprende porque es auditivo o aprende porque es visual. Entonces se puede enfocar y uno ve que esas estrategias o esa metodología también le va a ayudar a muchos que pueden ser visuales. Entonces es aprender, como decíamos la vez pasada, de conocer bien al estudiante, de generar un ambiente en que confíe, que tú puedas preguntarle, oh, mira, ¿te gusta esto? Saber cuáles son sus gustos, qué no le gusta, qué lo desmotiva, qué es lo que lo motiva. Entonces es un proceso y ser docente no es fácil. Siempre tienen que estar planeando y pensando, y más cuando se tienen 30 alumnos, son demasiados, pero pues se trata siempre de enfocar y de crear metodologías que sean dirigidas para todos, ¿no? Y que a todos les ayude a hacer, para progresar, ¿no? Y como decía Claudia, yo estoy de acuerdo en eso, yo siempre le digo a mi hijo, no es solamente por pasar la prueba de pasar un examen, es para que tú lo aprendas, que algún día no me digas que no lo necesitas. Algún día alguien te va a decir, oh, ¿sabes esto? Y tú vas a decir, no, porque no lo aprendí, porque no lo necesitaba. Nunca sabes que lo vas a necesitar y siempre es bueno saber más que no saber, ¿no? Que quedarse en la parte de la ignorancia y decir, no sé. Entonces, es algo que, y pues no sé, como el diálogo, ¿no? La comunicación siempre con los estudiantes, la relación profesor-estudiante es súper importante, y saber llegar a los estudiantes de una manera, that's mine, de una manera en que ellos se sientan seguros y puedan expresarte, hey, mira, ¿sabes qué? No entiendo, por más que leo esta actividad, no la entiendo, cómo poderle ayudar que el estudiante pueda entenderlo, más que pasar por pasar una materia, sino que pueda entenderlo y se quede para él, ¿no? Para su vida. Pues, ya es todo. Xiomara, you turn. Ok, sí, pues estoy de acuerdo con Rosmary y muchos de los otros comentarios. Digamos que en cuanto a mi experiencia, pues yo he trabajado más que todo
con adultos. Y muchas veces veo que las metodologías de aprendizaje que utilizan la mayoría de institutos es para niños. Entonces creo que no debería ser, esas metodologías no son las adecuadas para ser empleadas porque según las lecturas existen unas categorías que dividen el tipo de aprendizaje según la edad o según el tipo de habilidad de cada persona. Entonces creo que desde ese inicio, cuando se le vende a la persona la idea de que usted va a aprender inglés como aprenden los niños, no funciona. O sea, obviamente cada profesor tiene la libertad de organizar las clases como mejor corresponda, pero si desde el inicio se toma como base que va a aprender de esa forma, no creo que, o sea, no funciona. Y por eso vemos muchos eh, fracasos en cuanto al aprendizaje del idioma. Eh, es eso básicamente. Entonces, bueno, dentro de la lectura podríamos ver que se divide en edades, 0 a 7 años, 6 a 12 años, y cada una de las características que tiene estas edades específicas. También se planteó la escuela maternal, la escuela elemental, em, y como en sí la terminología o la definición de didáctica en cada periodo de tiempo, la guía anterior desde Grecia hasta el día de hoy. No sé, básicamente es eso, como que lo que comparé con mi experiencia en el aula. Bueno, yo reuniendo eso, yo tengo pues la fortuna de trabajar en una institución que tiene todos los niveles, tiene desde preescolar hasta 11, pues está la universidad, tiene educación para adultos, personas analfabetas que van allí los sábados a pues a conseguir sus mínimos y pueden validar su bachillerato, niños de educación especial, niños que tienen discapacidad cognitiva, motriz, que es una sección especializada, y diciendo pues, lo que dice Rosmary, allí nosotros lo llamamos como proyectos pedagógicos integrados. ¿Qué pretenden esos proyectos? Nacen de un tópico generador a partir de los intereses de los chicos y desde las diferentes disciplinas nosotros vamos apuntando a que ellos den solución a problemáticas planteadas sin pues dejar de dictar los contenidos propios del área y del nivel, pero pues que ellos logren construir una solución a esa problemática planteada. Digamos, en el caso de los niños pequeños, a veces se van enfocados a la granja o este año queremos conocer sobre los dinosaurios. Cada grupo va dando unos intereses. Una vez trabajamos con unos más grandecitos sobre el espacio, entonces en la parte de tecnología yo trabajé todo lo de los cohetes, cómo funcionan, porque mi tema era energía, entonces hicimos diferentes cohetes y es motivarlos a que yo pueda aprender cosas desde mi interés, veo los contenidos, pero los veo aplicados. Entonces, si yo estoy viendo la suma, la resta, y mi tema es cocina, porque hay unos que les interesó este año, están trabajando MasterChef porque lo han visto y lo reven y más que están repitiendo cuánto programa tenemos. Entonces los niños de quinto quieren trabajar MasterChef y sobre eso crearon canciones, ven matemáticas, entonces ya saben pues todo lo de algo de polinomios, lo que inician ellos con fraccionarios, operaciones de fraccionarios para yo poder porcionar la comida, cómo la voy a servir, todo eso, y ven que sí se usa, que de pronto no es que yo vaya a colocar un medio del puré va para tal plato, pero sí tengo esa concepción, y si a un niño le creamos esa lógica desde pequeño, pues es más fácil que resuelva los problemas. A mí por lo menos particularmente en mi área me preguntan mucho los chicos que para qué ven diseño y dibujo técnico, que eso no les sirve para nada, que eso hacer planos, que medir, que entonces pues yo les pongo un ejemplo muy simple, si ellos quieren alguna vez aprender a conducir un vehículo, que uno ve y es muy común cuando uno va a parquear, que hay un espacio muy pequeño
Y no falta el que llega en la camioneta 4x4, doble, con platón, doble cabina, y lo intenta parquear en el espacio que cabe un Spar. Pues se lleva los carros, los otros hace años, porque no tiene esa lógica, su cerebro no está desarrollado en la ubicación espacial, no puede medir distancias sin necesidad de un metro, porque eso no se le desarrolló. Entonces es lo que yo les digo, eso que vemos de debilidad, volvérselo una fortaleza a los chicos, y lo que tenemos habilidades, convertirlo en destrezas, para que así ellos tengan pues los alcances mínimos de cada uno de los niveles y no nos quedemos rezagados. No, ay, es que esto fue que el profesor anterior no lo hizo y siempre nos echamos la culpa, es que el anterior es el profesor, pero vemos qué didácticas estamos usando, qué métodos utilizamos para enseñar, porque no es lo mismo enseñarle a un adulto, por lo menos dictarle informática a un adulto mayor, o matemáticas. A veces uno entra a chocar porque primero, pues yo viví eso incluso desde servicio social, desde bachillerato, que un niño venga a dictarle a un adulto una clase, a explicarle, ¿cómo así que un niñito me va a enseñar a mí? Si yo ya llevo 20 años de experiencia haciendo tal trabajo. Entonces es ver y acercarle temáticas que él no conoce a su cotidianidad. Nosotros por lo menos llegan personas que trabajan en la cocina, entonces, bueno, listo, vamos a aprender, porque se dicta informática para ellos, entonces vamos a aprender cómo utilizar el computador y el internet para buscar recetas, para métodos de, de cocción, porque la señora trabaja en cocina. Llega un señor que trabaja en oficios varios, entonces busquemos cómo puede hacer tal técnica para que le quede mejor diseñados los jardines, puede mejor un árbol. Entonces es verle y que ellos vean la aplicación de lo que hacen diariamente con las temáticas que están tratando en el curso, y así van a lograr aprender y acercarlos. Por lo menos hay personas que, aparte de que son analfabetos, pues llegamos con problemas de visión, de todo esto. Entonces si yo le muestro un teclado pequeño, no, problema suyo, usted verá si no puede digitar, si no ve la pantalla. No, caramba, miremos cómo yo puedo hacerle, ampliarle ese teclado para que lo pueda ver. Digamos, a los niños, nosotros utilizamos, como decía Rosemary, desde su cercanía, que ellos aprendan a leer, y se utilizan, son palabras mágicas. Entonces, sobre esas palabras ellos hacen consultas, llevan libros, llevan juegos, hacen con sus familias cosas, y es todo eso, acercarlo. Si yo estoy trabajando el lenguaje, igual con el computador, con el teclado, ellos aprenden a escribir, y por el desarrollo cognitivo, pues en letra cursiva, para que aprendan palabras y puedan unirlas y no quedemos leyendo. En el caso de, voy a leer el nombre de Xiomara, Ziomara, ¿qué pasa cuando está en script? Cuando está en cursiva, ellos tienen que leer la palabra. Entonces, iniciar con esos procesos, pero cuando se van a enfrentar a un teclado, ¿y qué es el triangulito? Profe, yo quiero escribir mi nombre, pero ¿cómo hago? ¿Y cuál letra está la otra? Pues creamos un teclado gigante a manera de tablero, que se pone casi a nivel del piso, pues para que ellos puedan utilizarlo, y se pone en la sala de informática. Cada niño está en su computador. Profe, voy a escribir mi nombre. Pero ¿cuál es la de ratón? Que con ese va y busca la que él conoce cómo se escribe, la encuentra en el teclado y va y la digita. Entonces es una forma de acercarlos y no limitarlos. Entonces, no, usted ya aprendió con letra cursiva y mire a ver cómo va a interpretar el teclado, o cómo va a usar el mouse, porque tuerce la mano. Entonces hay unos profes que todavía satanizan a los niños si escriben, si cogen el lápiz de una forma, si son zurdos. Entonces no, porque cada uno es diferente, y en esas diferencias pues es lo importante de nosotros, como ellos mismos se pueden colaborar a partir de eso que los hace diferentes, y no rezagarlos en el salón, como se hacía antes, que el burrito, que la regla, que lo regaño, que
porque pues hay muchos profesores que todavía siguen con esas metodologías, o yo ya llevo muchos años trabajando, entonces la guía que hacía hace 10 años la sigo usando y no me cambio de grado, no me cambio de nivel y sigo dictando todo lo mismo y no doy cuenta que el mundo ha cambiado, que los intereses de los chicos han cambiado, que las necesidades de la sociedad han cambiado, que el desarrollo que se pretende, tanto personal como social, es diferente. Entonces, todo eso pues es necesario que nosotros como docentes nos estemos actualizando constantemente y estemos estudiando, revisando, porque hay muchas cosas que varían. Puede que las matemáticas en su estructura lógica no varíen, pero en la forma de que se aplican sí. Y si nos quedamos solo en la fórmula, pues tenemos los inconvenientes de que solo apliqué fórmula, no mire nada más y se caen los puentes, se caen los edificios, quedó mal calculados los materiales, todo por eso, porque nos vamos solo a desarrollar una fórmula que incluso un programa nos da el resultado, pero no analizamos todo el contexto para poder dar esas soluciones. Será como el cierre que quería dar. La verdad es que este es un tema muy, muy interesante, el papel del profesor y pues la didáctica en la forma de enseñar y cómo se logra también el aprendizaje, ¿no? Es un proceso y todo como contexto educativo, ¿no? Es una actividad pues que va a seguir y como lo vemos ahora, todo va evolucionando y ya las estrategias o las metodologías, como decía, ya de lo tradicional, algunos las pueden seguir, pero porque se enseñan a ciertas rutinas, por decir, o se sienten bien algunos docentes, pero de eso se trata, de cómo dar ayudar a los maestros, ¿no? A adquirir otras didácticas, adquirir otras formas de cómo enseñar, de conocer, de solucionar y enseñarles a los alumnos a solucionar problemas, ¿no? Porque lo que queremos es preparar personas que puedan resolver sus problemas cuando se enfrenten como decía, al mundo real, ¿no? Y pues este tema es súper extenso de la reseña. ¿Qué podemos decir como en conclusión de la reseña crítica acerca de los dos textos? A ver, ¿qué podemos como concluir de las dos? Que el sistema educativo, como le estaba diciendo, ya en el transcurso del tiempo y en los contextos sociales, en lo político, en lo económico, en lo histórico, se ha apropiado de esta tradición que antiguamente era la tradición pedagógica, ¿no? Antigua. Y se ha criticado como vemos muchos exponentes, ¿no? De muchos pedagogos, de cada quien, como hablábamos la vez pasada, de cada quien hizo su aporte, ¿no? O ha hecho su aporte de lo que ellos imaginan de cómo pueden las personas aprender, cómo su proceso cognitivo, cómo piensan los niños, ¿no? Empezando pues desde que están chiquitos, ¿no? Porque así es como vamos a empezar a formar esas personas, ¿no? Desde que son pequeñitos, de cambiar y de poder establecer y crear estrategias de desarrollo cognitivo, ¿no? Que aprendan a pensar, como mencionaba Durkheim y Alain, creo que es, que se han hecho, dice que el hecho de que para ambos se trate de partir del ser natural es que apenas se distingue del animal, como muchos lo mencionaban y hacían experimentos con animales, ¿no? De cómo actúa el animal. ¿Qué pasa con esto? O lo podemos ver con los perros, ¿no? Como si tú le dices a un perrito que vete por la pelota, cómo aprende, ¿no? Entonces muchos hacían... Estímulo-respuesta. ¿Cómo? Estímulo-respuesta. Sí. Entonces, ¿cómo ellos también comparaban, ¿no? Uno entiende que hacer un individuo social para el cual las necesidades y las aspiraciones de la sociedad son determinadas por los rasgos constitutivos, ¿no? Por el otro lado, Alain
quería ser un ser humano que se desprenda de sí mismo, de su animalidad, para alcanzar una humanidad que se define en la libertad y en la razón. Entonces son muchos pensamientos que como ellos imaginan o como ellos pueden desde su perspectiva analizar de los procesos, ¿no? Y siempre la educación y el pensamiento y la didáctica va a seguir evolucionando. Como lo hemos visto ahorita, pues ya ahorita es más la integración de las TIC y todo, ¿no? Como a través de las TIC, de las redes sociales, de muchas otras plataformas, vamos a poder generar ese aprendizaje, ¿no? Cómo creamos metodologías o la didáctica del profesor a través de las TIC, ¿no? Todo va a ir evolucionando, así que el contexto educativo siempre va a estar cambiando, ¿no? Y van a aparecer más pedagogos, más cosas que añadir, más cosas que decir de cómo este proceso día tras día y teniendo en cuenta el aprendizaje de cada persona porque es diferente, ¿no? En su modo de aprender, como tú decías, del maestro que le pegaba al niño porque usaba su mano izquierda, ¿no? Eso ya pasó a otro límite, ¿no? Ya ahorita ya sabemos que hay niños que lo puedo ver en mi escuela, no pueden estar sentados. Entonces, son imperativos, tienen que estarse moviendo. Entonces, todas esas cosas es como es su estilo de aprendizaje, ¿no? Y son cosas que no lo podemos cambiar. Está en cada quien, ¿no? Y el procesos son diferentes. Y se tienen que adaptar y se tienen que acomodar y adaptarse en esas estrategias para cada uno, individualmente, ¿no? Y no sé quién más quiere decir algo. Kelly, Rosa, Xiomara. Yo estoy aquí. No, que era lo que nosotros decíamos de que pues ahí también habla pues del docente en formación y yo creo que incluso voy a tocar el tema que estaba hablando Catalina cuando hablaba de que había, digo yo en mi caso, yo soy pedagoga y es verdad lo que ella dice, o sea, no digamos nuestro componente son 2 años, pero el primer año es solo observación, ¿sí? Pero hoy en día, en medio de la pandemia, tengo muchas compañeras en las que hasta llorando están porque las docentes ni siquiera las dejan intervenir. Entonces ellas decían, ¿cómo no nos van a dejar intervenir? O sea, nosotros en sí no estamos haciendo nada detrás de una pantalla, solo mirando si el niño se paró o no se paró. Incluso a mí me pasa igual porque nosotros en un proyecto tenemos que intervenir, pues para que, pero las docentes no dejan. O lo que es, incluso hubieron docentes que sacaron a las compañeras porque dijeron que no iban a permitir pues que uno fuera aquí a intervenir en la clase de ellos. Entonces, como decía, incluso la profesora de nosotros decía, luego ellas no pasaron por este proceso. O sea, es muy duro porque uno en este proceso necesita pues como apoyo y pues en medio de esta pandemia pues todo se complicó. Y yo creo que esta pandemia ha sido también un reto para las docentes de innovar, crear, bueno, ¿cómo me voy a hacer entender detrás de una pantalla? No es diferente, usted en el aula levantó la mano, se acercó al niño, ven que no entiendes, ven yo te ayudo, a usted estar detrás de la pantalla y como que ya hablábamos. Uno le provoca es como meterse detrás de la pantalla y decir, bueno, dime que no entiendes, pero pues es muy difícil, ¿sí? Y ya como decíamos que ya uno no sabe qué es peor, lidiar con los niños, lidiar ahora con los papás o lidiar directamente ahora con las directivas, porque ya todo el mundo es encima de uno. Bueno, ¿tú qué estás haciendo? Según para ellos el trabajo, uno no. Los papás, como ahora están con ellos, entonces ya usted a los niños no les puede decir nada, para ellos es todo malo. Si tú mandas algún material, pero ¿por qué tanto? Pero, o sea, ahora todo es el pero. Entonces yo creo que, o sea, no tenemos como las garantías, uno trata de como que pues dejar ese aprendizaje significativo y en medio de la pandemia debería haber como un 50-50, ¿no? 50 yo doy, pero pues 50 también vienen los papás, porque pues la educación viene también de casa, ¿no? No solo nosotras dar todo, sino ellos. Entonces, cuando Catalina habló de eso, sí me hizo acordar mucho, porque incluso tengo una compañera que no sabe ni cómo prestar las horas hasta el son de hoy, ya la mayoría de colegios termina empezando noviembre,
y ella no tiene ni siquiera porque no la dejaron. Y ayer nos mandó la foto desesperada, los papás no asistieron a la actividad de ella, dijeron, no vamos a asistir y no la queremos a ella, fue lo que le dijeron. Entonces me pareció muy duro porque uno se esfuerza. Digamos, por ejemplo, en mi caso, uno trata bueno, qué didáctica les pongo, cómo les llamo la atención, cómo hago pues para que ellos no se me aburran. Y ahí está el dilema de cuando yo voy a pedir un material, primero pasa por la rectora para saber de que no sea mucho y después mirar cómo los papás, porque para ellos no hay tiempo, yo no voy a comprar eso, yo no voy a participar. Entonces ahí uno lo pone a uno a pensar, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo estamos nosotros haciendo nuestro trabajo si de pronto no nos lo permiten? Ya. Pero venga, compañera, o sea, en ese sentido de las prácticas, en cambio yo fui a la universidad y yo en parte sí me quejé, porque se suponía que la primer práctica era de observación. Mi jornada laboral de 6:30 llego al colegio hasta las 3:30 y las prácticas me tocaron en la tarde. Y yo salga de allí, cuando yo llegaba al colegio estaban en descanso. O sea que yo diario hacía nada más 2 horas. Yo no alcanzaba a hacer más sino 2 horas. Y desde que yo llegaba, esos se peleaban. Venga, usted la necesita hoy, no, démela a mí. O sea, yo no tenía un curso preciso donde yo trabajaba, para donde me jalaran y de una vez me decían hoy estoy viendo esto. Y me dejaban ahí en el salón sola y se iban. Entonces yo fui a la universidad y le dije, bueno, yo no me quejo porque me pongan a dictar clases. Yo no me quejo por eso, ni mucho menos. Pero yo estaba trabajando en un colegio distrital, jornada tarde. El mismo maestro yo creo que quería era descansar. Y cuando me veía, a mí veía que llegó la salvación, me metí a ese salón y se iba. No obstante, yo los manejaba y yo trataba de, bueno, lo veo trabajando. Hoy vamos a hacer, y yo llevaba mi regla, yo llevaba mi compás, yo llevaba todo para si me decían geometría, yo tenía, porque uno ya no encontraba nada. Entonces yo decía, pero si estoy en observación, me toca editar 2 horas de clase y a eso le sumamos que el maestro se va y me deja sola en ese gallinero. ¿Ah? No, yo salía pero recansada. Entonces la universidad le envió una carta a al profesor que supuestamente era el que me dirigía las prácticas y me dijeron, Rosa, ¿qué pasó? Profe, ¿qué pasó? Yo le dije, no, lo que pasa es que este maestro hace esto, hace esto, y yo llego aquí y me cogen, ni siquiera me dicen el mismo día o al otro, yo estuve en práctica hoy, dígame, mañana la necesito, prepare este tema. Me cogían era de una, hoy estoy trabajando en esto, hasta en octavo estoy trabajando. Yo decía, ay, Dios mío. Pero fue duro, entonces por eso me llama la atención lo que están viviendo estos compañeros ahora, que solo observación. A mí sí me deslecharon en esa práctica, mejor dicho, entonces. A mí sí me fue entonces peor. Yo toda la práctica, este año que hice la práctica 2, para mí fue un alivio, aunque yo dije, yo no vuelvo más a ese colegio. Y yo buscaba otro colegio. Pero cuando llegó la pandemia, nos cambiaron todas las políticas y para mí fue suave porque yo me inventé un proyecto, yo diseñé un proyecto de cómo enseñar las tablas a través de las manos. Me hice a ver YouTube y monté un proyecto y vea, y súper bien me fue. Con mis niños, a mis niños del colegio, con ellos terminé haciendo la práctica con el colegio que yo trabajo. Por eso me fue bien también. Entonces, qué tristeza con los compañeros que en este momento andan mirando qué hacer, ¿verdad? Porque Sí, nosotros no nos enseñan a ser maestros. Yo soy maestra normalista. Y cuando uno es normalista, pues uno ayer en el bachillerato, hasta borrar el tablero. El tablero se borra de arriba abajo. Tú no puedes borrar derecha y izquierda. La forma, mire, uno llegaba a dictar una clase y estaba la maestra sentada en la parte de atrás y usted tenía que en su cabeza llevar los pasos de la clase. En este momento voy en el saludo, listo. El saludo, Ahora voy para la adquisición, voy a mostrar el material y uno tenía que ir repasando los pasos de la clase en su cabeza, porque el maestro tenía el cuaderno que le llamaban el preparador de clase y usted tenía que editar la clase como la había preparado.
Hay que usted se le olvidara una coma o algo, mire, le hacían unas observaciones a uno así alrededor de la preparación de la clase. Todo, hasta los materiales nos enseñaban cómo hacerlo. Entonces, cuando uno es maestro normalista, al menos uno ya lleva un bagaje de cómo pararse al frente de un salón, de cómo ubicarse al lado del tablero, porque todo eso, la posición corporal, todo eso se lo van evaluando a usted. Entonces le dan a uno ciertas herramientas y uno no sale al campo laboral como tan cegado. Cuando uno sale de una universidad, ahí sí es verdad que uno dice, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo me paro aquí? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo les digo? Si la universidad no le da mucho a uno. En la profesión docente nosotros no hacemos, digamos, pasantía, que es la práctica que hacen en todas las carreras donde yo me involucro y Sí, voy a hacer lo Sí, que indica mi profesión. Si no voy, y ni siquiera son inmersiones totales, son como dicen ustedes, 2 horas, vaya y haga intervención en 2 horas, que si yo me voy a enfrentar no a un grupo, sino a 8, a 10 grupos diferentes, cada uno de 40, 45, 30, en los colegios que poquito así le vaya bien a uno, 28 estudiantes, sí, pero señor. salga de un salón, entre a otro, porque muy pocos son los que, digamos, en primaria que tienen maestra única y eso ya ha ido reevaluándose también, porque pues solo se queda, incluso el profesor maneja a su antojo, a veces no dictan ni siquiera todas las disciplinas, sino, no, yo veo y voy a trabajar esto con mis chicos, entonces se centró fue en una cosa y se le olvidó también el currículo que debía dictar, porque pues yo me centro y trabajo con mi grupo y es el que conozco y qué chévere, pero también se ha evaluado eso que es enriquecedor para el proceso de los chicos ver diferentes perspectivas desde las diferentes disciplinas que estén cerca del arte, de la tecnología, de la educación física y vayan viendo cómo la dinámica de cada profesor hace que cambie mi estar en el colegio y pueda explorar mis formas de expresarme, la forma de cómo aprendo, como decía Rosemary, no todos aprendemos igual. Y yo por lo menos les explico a los chicos, incluso usando el tablero, yo manejo diferentes colores de marcador porque mi forma de aprender es visual. Entonces voy relacionando por colores y yo tengo cuadernos de las materias cuando estoy estudiando. Lo importante lo marco con un color, voy utilizando colores diferentes para cada materia, así. O digamos, yo personalmente no me puedo sentar a estudiar en un sitio con total silencio. Eso a mí me puede distraer más. Yo puedo tener el televisor prendido, estar leyendo, estar haciendo la actividad, no me concentro en el televisor, pero de pronto, después para un examen, un parcial, yo relaciono, yo leí esto, yo hice esto cuando estaban en tal cosa. Puede que no le pare ni 5 bolas al programa, pero sí lo relaciono. Entonces, eso es importante también reconocer y que cada chico reconozca su forma de aprendizaje, porque si yo pretendo que todos aprendan de la misma forma, es muy difícil. Además que cada uno es un mundo aparte y ahorita hay muchas cosas que hacen que los niños tengan déficits cognitivos, que algunos son muy difíciles de percibir. Uno ve, este chico es distante, pero es que eso es que no le interesa y uno no llega a comprender qué problema tiene ese chico. O uno dice, uy, estos trazos, esa grafía que tiene este muchacho es tenaz, pero no sabemos detrás de qué él está haciendo, qué dificultades tiene, si hay un problema físico, si es cognitivo, si tiene problemas de salud. Algunos profes, eso no nos interesa, sino solo dicto mi clase, voy hago a manera de cátedra, llené tablero, expliqué, cumplí mi hora, 2 horas de clase y hasta luego, nos vemos dentro de 8 días, dentro de 15, dependiendo pues el horario que se tenga. Entonces sí es importante que se reconozcan a los actores que hay en el proceso de la educación, en los procesos de enseñanza y aprendizaje y qué rol cumple en cada uno. Está listo, está el maestro en formación,
pues que él sea maestro en formación, porque no es practicante, es un maestro que se está formando y requiere pues que sea reconocido como docente dentro del área, que se le reconozca como maestro y no, este es el ayudante del profesor. A mí me pasó eso cuando yo entré a trabajar. Yo entré recién graduada de la universidad y yo llegaba y los papás en la reunión, en mi colegio está el director de grupo y está el acompañante, que es un maestro de otra disciplina que apoya para llevar las actas y todo. Y llegaban los papás, ay, y tú eres la auxiliar de la profe, y tú estás, no, yo soy la docente de tecnología, yo trabajo con sus hijos en ta. Ah, es que nosotros pensábamos que tú eres. Pues claro, uno recién graduado de la universidad, está jovencito, entonces lo veían ahí como el auxiliar del profe, más no como profesor. Entonces es importante que nosotros también reivindiquemos ese papel, le demos fuerza a nuestra profesión, porque lamentablemente, y más en nuestro país, cualquier persona termina siendo docente. Yo digo, yo sé este tema, yo voy y dicto. En mi campo, un ingeniero de sistemas va y dicta tecnología e informática. ¿Qué dicta? Ofismática. Pero dicta la lógica, dicta cómo puedo resolver un problema, no porque es que eso no lo sabe. Él sabe manejar programas, él de pronto sabe programación, pero solo les enseña a repetir. Entonces esas dinámicas que nosotros tenemos como docentes, que hace parte de nuestra formación, pues no la podemos perder, y es la importancia de que se le dé la profesionalidad a esta carrera. Digamos, si nosotros lo vemos acá en Colombia, en nuestra escala de nivel de formación, el licenciado está por debajo del profesional. Y nosotros no hacemos una carrera profesional igual, no cumplimos los 5 años, no hacemos año y medio, 2 años de práctica. Entonces tenemos el mismo nivel universitario, pero estamos debajo del profesional. ¿Y por qué? Si el docente es el que forma al profesional. Entonces ahí siempre se ve como esa desventaja. Y uno, en mi caso yo soy diseñadora, licenciada en diseño, yo me voy a presentar como diseñadora, a mí no me reciben. Puedo saber muchísimo de diseño, de materiales, de todo lo que sea. Ah, pero es que su título acá, mire, acá dice que usted es licenciada, no profesional en diseño. Pero, ¿por qué viceversa? Porque un diseñador sí puede venir a dictar clase. Entonces, ¿dónde está la fortaleza de nuestra profesión? Y es importante que desde estos espacios y desde las universidades se centre eso. Pues yo trabajo con la pedagógica y ha sido una discusión fuerte que nosotros hemos dicho, bueno, y ustedes, es una universidad específica en docencia, ¿y dónde está? Párense en el ministerio y vuelvan esto profesional, porque es que no es un normalista, no es una básica que yo hice una especialización, un cursito en tal cosa y dicto clase. No, nosotros también tenemos una formación, incluso el más rigurosa que otras profesiones, si se compara, digamos, con la medicina, que son carreras que nosotros no podemos parar de estudiar. Tenemos que estar todo el tiempo actualizándonos, mirando qué ha salido, reconociendo las nuevas estrategias, entonces cómo fortalezco en los chicos esto, otro, y debo estar formándome y replanteando todo lo visto. Entonces, ¿cómo podemos ver? Por lo menos a mí mi familia me dice, ¿y usted para qué estudia tanto? Usted ya tiene profesión, ya es, y sigue estudiando y compara, pero es que yo me gano 6 veces más de lo que usted se gana y yo soy solo profesional. Y es que el estudio es para los brutos, usted ya estudia, ya párela. Pero no, porque es que nuestra profesión sí exige eso, no solo para aumentar, sino pues para poder llevarlo a la práctica y que los chicos lo vean. Nuestra profesión es como lo de los médicos. Tenemos que seguir y seguir. A buscar estrategias y seguir avanzando. Es un proceso. No podemos parar ahí y quedarnos en lo monótono y en lo tradicional, ¿no? Sino en avanzar. Es un ciclo que no tiene cierre, Sí. o sea, yo puedo culminar esta etapa
pero llegué Sí. otra vez a un punto inicial y debo volver a empezar y dele. No es que, ya hice mi profesión, ya llegué, ya aprendí y de aquí para adelante sigo sécula seculora con lo mismo. Sí. No se puede. Así que ya damos por terminado. ¿Alguien más quiere decir algo? Calle ahora. Hable ahora o calle para siempre. Pero entonces, arreglemos lo de la que. A mí me preocupa Voy la a parar reseña. de grabar. ¿Están de Sí, acuerdo? señora. Sí, Sí. para que Sí, no quede la discusión. Sí. Lo de la reseña, porque entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hay